que la iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días es una iglesia que vive la Biblia. Yo diría iglesia que más vive la Biblia, ¿no? Jesucristo tendría que haber restaurado en alguna época, después de la apostasía, tendría que haber restaurado la iglesia, su iglesia, conforme a un orden y conforme a un sacerdocio que no todas la tienen. Por una naciste en un hogar católico, te cruzaste con las misioneras, pero tenías unos vecinos testigos de Jehová. El que uno cree una cosa, otro cree otra, terminaron haciendo mella en mi corazón y preguntándome, ¿dónde estoy? ¿Tú te considerabas alguien que perseguía, digamos, la iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días desde una perspectiva evangélica, cristiana, ¿no? ¿Cómo era eso? Sí, recuerdo dos elders y los hice pasar. Pero tú los Eh, llamaste, pero no como con un interés genuino de aprender, sino de no, debatirlos, de atacarlos, ¿no? lo hacía solamente con el gusto de hacerme sentir bien a mí. ¿Qué consejo le darías a alguien que nos está escuchando en este momento, que está investigando con los misioneros, si tiene como dudas o ataca a la iglesia, no sé? Hey, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Santos Venid. El día de hoy nos complace con su presencia Daniel, o más conocido en las redes sociales como Tedesco. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, acá andamos. Qué bien, qué bien. No sé si te gustaría presentarte un poco acerca de ti. Ya dije tu nombre, pero de dónde eres, sea a qué te dedicas o si tienes algún hobby o algo sobre ti. Bien, mi nombre es Daniel. El propósito de estar aquí es principalmente compartir con ustedes. Soy parte y miembro de la Iglesia de Jesucristo, los Santos de los Últimos Días. Y tengo un hobby que me gusta estudiar mucho, la palabra de Dios, el libro de Mormón, los manuales, y compartir con los hermanos y sobre todo lo que hoy domingo estuve conversando con algunos hermanos de la Iglesia, el propósito de fulgurar en el Espíritu a través de compartir, ¿no?, con los hermanos. Excelente. Entonces eres de Argentina, Así es. correcto. ¿Qué parte de Argentina más o menos? Precisamente de Tucumán, Tucumán. una provincia chiquitita, sí, ¿Es como al sur o al norte? al norte. Norte. Ah, ya. Excelente. Muy bien. Muy bien, Daniel. El día de hoy me gustaría preguntarte, para empezar, ¿cómo fue tu desarrollo en la fe de Dios en tu niñez y en tu juventud? Bueno, para empezar, creo que la mayoría ocurre que es católico, ¿verdad? Su familia es católica, eso por tradición, pero como niño no fui educado como un católico católico, sino más bien mi papá tenía esa fe fluctuante, le gustaba escuchar de Dios. Cuando fui niño me visitaron unas misioneras, en ese entonces había misioneras aquí, Ujú, y me llevaron muy amablemente a la iglesia, ¿no? ujú. Eh, Recuerdo, más o menos yo para ese entonces tenía 12 años, cuando fui a la capilla, entré sorprendido, muy sorprendido, Ujú. porque es todo bello, la iglesia es hermoso el lugar, y en ese instante tuve el impulso, ¿verdad?, de aprender más acerca de Dios. Me dieron el libro de Mormón, ¿sí? El libro que es prácticamente muy amable al momento de la lectura, ¿no? Especialmente cuando uno es niño. Sí. Y con el tiempo pasó que me terminaron llevando, ¿verdad? Unos vecinos y me convencieron. Estos vecinos eran testigos de Jehová y me hacían fluctuar en la fe y terminé estudiando con ellos en ese Ok. momento, ¿no? Y me alejé de la iglesia y me fui con ellos eh, estudiando la Biblia con los testigos Ok. de Jehová. Sí. Entonces tenías como influencia, tuviste diferentes influencias de diferentes grupos religiosos, ¿no? Por una naciste en un hogar católico, pero también te cruzaste con las misioneras de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, te enseñaron, te llevaron a la capilla, te gustó, pero tenías unos vecinos testigos de Jehová que también te enseñaban, ¿no? Entonces tenías diferentes influencias, ¿no? Sí, 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 justamente en el barrio hay muchas fes, Ujú. eh, pero después me terminé ahora me doy cuenta que hay muchos hermanos de la iglesia que no los conocían, ¿no? Que había que darse tiempo de conocerlos. Después, prácticamente lo que pasó a lo largo de mi vida, me terminé yendo a la iglesia adventista del séptimo día. Ok. En ese momento
Lo que ocurrió, estuve 14 años, yo tengo 35 ahora, Ok, estuve 14 años ahí y hubo fluctuaciones en mi fe y preguntas que me comencé a hacer ok. que terminaron, que terminaron al día de hoy, llevándome aquí con más firmeza. Muy bien. Entonces tuviste 14 años, ahora sí viviendo, digamos, tu sistema de creencias dentro de la iglesia, la séptimo día, dijiste. Exactamente. La de séptimo, ok, muy bien. ¿Y cómo fue durante ese tiempo en esa iglesia? Bueno, eh, abocados al estudio, Ujú. yo me suelo destacar en preguntarme muchas veces, en cuestionarme muchas cosas. En ese entonces creo que mis preguntas y mis dudas se llenaban con eso, pero hay una situación, ¿no?, en todo esto que me gustaba que estudiaban mucho las profecías, estudiaban mucho eso. Sin embargo, notaba algo que no me convencía Ok, y prácticamente como que renegaba con eso, ¿no? Que era muchas veces el legalismo, ¿no? Eh, Aparte del legalismo, uno se contagia de eso, pero en estos 14 años, ver todas las situaciones que están pasando, que ocurren en ese lugar, ¿no?, en esa iglesia, el no ver la unidad, el ver las peleas, los conflictos mutuos, el que uno cree una cosa, otro cree otra, terminaron haciendo mella en mi corazón y preguntándome dónde estoy. Entonces, ahí empezó realmente lo que me terminó mostrando, ¿no? sí, Que no estaba en un lugar cómodo. muy bien. Entonces, pero tenía esas preguntas, pero también al mismo tiempo tú me habías platicado que tú te considerabas alguien que perseguía, digamos, la iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días desde una perspectiva evangélica, cristiana, ¿no? ¿Cómo era eso? O Sí, sea, ¿cómo fue que desarrollaste eso? ¿Qué hiciste durante ese tiempo? ¿Qué pensabas de la iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días durante ese tiempo? bueno, por ejemplo, recuerdo muchas veces que había vecinos que eran de la iglesia y los buscaban, ¿no? Y yo trataba como de infiltrarme o algo así, ¿no? Era como, primero le preguntaba cosas livianas y después iba a pisar la cabeza, por decirlo así, como Ujú. decimos acá, ¿no? Y haciendo preguntas difíciles, que hoy en día en la apologética me termino dando cuenta de que hay una respuesta muy concisa hasta se puede mostrar con la Biblia, ¿no? Sí, Eh, eh, Recuerdo dos elders, ¿sí? Dos elders, me pasó una situación muy interesante en otra provincia que estaba lloviendo mucho y los hice pasar. Y en ese momento les hice preguntas, las preguntas tabú, ¿no?, que hay en la iglesia, que para aquellos quienes no conocen y no entienden o no se han puesto a estudiar eso, no lo van a comprender y solamente se van a quedar con la duda, ¿no? sí. Entonces, le pregunté a ellos, ¿cómo es esto de ser dioses? ¿Cómo podemos nosotros llegar a ser dioses? Si Una dioses pregunta, somos nosotros, Isaías, ¿no? pero tú los Sí. llamaste, pero no como con un interés genuino de aprender, sino de No, debatirlos, de atacarlos, ¿no? exacto, era como, a ver, para ser sincero, hoy en día trato de ver el debate con el propósito de aquellos quienes lo vean Ok, ganar algo, ¿no? Como hacía el apóstol Pablo. Yo en ese momento no lo hacía por eso, lo hacía solamente con el gusto de hacerme sentir bien a mí. ok. Y creo que estaba el error. Y ¿sabes qué me pasó? Ujú. Los hermanos, estos que estaban acá, no, lo único que me dijeron es, no comprendemos muy bien el español, ¿verdad? En otra ocasión. Y no me contestaron la pregunta, pero sí me dijeron, órale a Jesucristo. Y eso me caló en el corazón. Me terminó diciendo, o sea, sin una respuesta concreta, pero bastante espiritual, que me chocaba. Y ahora, hoy en día, me doy cuenta que las cosas no son tan así. Me contabas que ese día estaba lloviendo, ¿verdad? El día que invitas a los misioneros. Estaba lloviendo Sí, fuerte. ¿Cómo fue todo eso? bueno, estaba en casa de un familiar Ok, y, eh, y había una galería, ¿no? Y en esa galería ellos sentía ruido, estaban afuera, me fui a ver y eran ellos que estaban con la bicicleta, ¿no? Estaban ahí refugiándose y entonces los hice pasar
les compartía algo para comer todo, pero ya empezaba en mí nuevamente esa cuestión de tratar de debatir con ellos, como yo quererlos convencer. Y en ese instante, en ese momento, el elder que estaba ahí me preguntaba si yo fui miembro. Y yo le dije, sí, yo fui miembro de la iglesia. Ah, dice, ¿y por qué no regresa? Y yo realmente en ese instante me puse a pensar en mi pasado, a preguntarme si me di el tiempo. Y me dijo este hermano prácticamente que todas las preguntas y dudas tienen una respuesta, que quizás ellos no la tenían en ese instante, pero que sí las hay. Entonces yo dije, yo tengo los ataques, pero a toda persona le gusta escuchar las dos campanas. Sí, Le gusta escuchar la campana opositora y hay que escuchar también, para ser un sincero en la fe, la campana defensora, o sea, la campana de donde uno proviene. sí. Entonces, ahí es donde me puse a investigar mucho más sobre la iglesia, y estos hermanos estuvieron, algo que me convenció mucho y les pido mucho a los hermanos en todo ámbito, tanto misioneros de tiempo completo, los que no, que nunca pierden esa humildad y ese espíritu de querer misionar a través de ayudar a las personas, ¿no? A través de, como ellos lo hicieron, porque yo, a pesar de oponerme a ellos, ellos me mostraron ese amor cristiano, me mostraron esa gratificación de sentir junto conmigo el laborar en ese lugar que necesitaba ayuda. Y realmente los vi. Vi el otro convencimiento que hay, que es en el espíritu, sentir la humildad de ellos, y estaban. Y lo que me contrastó mucho, y esto lo tengo que confesar, Ujú. que en un momento pedí ayuda a los hermanos, ¿verdad?, que tenía en otro lugar, y, y no tenían tanto esmero como sí los de la iglesia. Y yo me puse a ver, ¿no? Que yo dije, yo los vengo, los ataco, y no puedo con ellos, no puedo, no puedo hacerlos debilitar en la fe. Es más, parece que es al contrario, porque cuando ellos venían, me seguían diciendo, vaya a la iglesia. Y entonces eso era gracioso para mí, porque me daba cuenta que era un trabajo en vano. O sea, había que plantearme otras cosas, como ellos decían, y buscar esa respuesta. Y el elder me dijo que las busque y encuentre. Bueno, y hasta ese momento, eso digamos que fue como un punto de inflexión, ¿no? Esa experiencia con los misioneros. Bueno, lo que yo siento, que fue un punto de inflexión para ti, ¿no? Como que cambió, que empezó a cambiar las cosas. Empezaron a cambiar las cosas, sí. Terminé de alguna manera reflexionando de con qué espíritu iba a debatirles. Después, lo que me pasó fue que me los encontraba acá, ya en mi provincia. Ujú. Me encontró, no sé, en un lugar lejano, ¿sí? Acá, donde todavía no hay capilla, Ok. sino que se juntan en la capilla más cercana al próximo pueblo. Y recuerdo que la última vez les chiflé, los vi lejos, a la distancia les Ujú. chiflé, y todavía tenía el libro, ¿no?, que tengo ahora acá, que lo aprecio mucho. Eh, el libro de Mormón, físicamente, la que se utiliza en la misión. Entonces fui directamente a buscarlos. Estuvimos con mi esposa como correteándolos hasta que lo logramos alcanzar. Ajá. Nos dio, ¿verdad?, el Mormón. Estaban asustados, ¿no? Porque es raro. Sí, Convengamos que es raro que venga alguien y te diga, dame el libro de Mormón, ¿verdad? sí. Y yo estaba con ese entusiasmo de decir, no, a mí me gusta la página, dame el libro de Mormón, yo quiero leerlo. Ujú. Y nuevamente, llamado, de decir, hermano, ¿quiere volver a la iglesia? ¿Dónde se congrega? ¿Dónde va? Y bueno, obviamente yo les prometí, le dije, no, yo voy a ir el domingo, este domingo a la iglesia. Sí o sí voy a ir a investigar, a hablar, a preguntar. Ujú. Y, y bueno, Excelente. ¿Y fueron a la capilla de esos dos misioneros o es una diferente? Al siguiente domingo. fueron otros diferentes. Otros diferentes. Excelente. ¿Y cómo fue ese regreso a la iglesia? Como esa primera vez que regresaste de nuevo a la iglesia. ¿Fuiste solo? ¿Fuiste con tu esposa? ¿Cómo fue eso? Primero fui solo, Ok. ¿sí? Y, y el recibimiento de los hermanos fue increíble, ¿no?
un recibimiento que donde no puedes pasar desapercibido, pero más allá de querer o no, porque uno cuando va con nervios y eso, lo único que quiere es pasar desapercibido. Pero si los hermanos te integran de manera completa, te dicen, hola, ¿qué tal? Un abrazo, ni siquiera lo conoces, pero con tanto amor que te impacta, y vos Sí, decís, che, volví. Y como eso, en la misma iglesia a la que yo fui cuando fui chico, vinieron como, no sé cómo llamarle, como ese, ¿cómo se le puede decir? como Eh, recuerdo, como re- recuerdos. sí, recuerdos de cuando era niño, las cosas que me impactaban, los cuadros, la belleza de lo que es la capilla, y los hermanos a día de hoy, con los que me comunico, con los que estoy, eh, eh, los felicito porque la verdad que hicieron el trabajo que haría cualquier cristiano de la iglesia, ¿no? Verdaderamente que te empadrina, te lleva, te guía. Hablé con el obispo, les conté mi experiencia y me gustó cómo reaccionó porque es como que dijo, ah, esto lo tenemos todos. Entonces, yo decía, entonces es algo común, Ujú. solo está en el espíritu. Entonces, volví con mucha alegría, volví con mucho convencimiento de la iglesia, Y de más la que, capilla. y más que volver, yo creo que también fue como, porque cuando fuiste niño, pues no estuviste mucho tiempo dentro de la iglesia, ¿no? No entendías muchas de las cosas, no llegaste a estudiar la doctrina, la teología de la iglesia. Más bien tú todo eso lo conociste a través de tu pasar de los años desde una perspectiva antagónica a la iglesia, ¿no? Empezaste a buscar todos esos detalles para cuestionar, para atacar, pero siento que empezaste de nuevo realmente, ¿no? Así siento que al día de hoy soy como que estoy en la primaria. Ajá, la primera. Día a día estoy en el quórum de los sacerdotes y estudiábamos hoy, ¿no? El tema Ujú. de lo que es eh, de lo que es el conocer, aplicar y sentir ese fulgor que hablábamos hoy. Realmente me doy cuenta que estoy como volviendo a la primaria, ¿no? Ujú. De hecho, me sentía en la primaria que me quería hasta solito me llevé a la aula de los chicos pequeños, ¿eh? De ahí los cuoros de los sacerdotes, Ujú. de los jóvenes, ¿no? Me decían, no, hermano, usted tiene que venir aquí. Ah, bueno, perfecto. Y me llevaron para con ellos, ¿no? Porque yo decía, bueno, tengo que empezar de pie abajo. Hasta Sí. yo mismo decía, no, tengo que empezar de aquí. Bueno, terminé igual integrándome con los mayores y con los que ya, obviamente, ya son miembros de hace muchos años. Y, y realmente, bueno, aprendí muchísimo. Realmente, quienes no se han dado la oportunidad de conocer bien la doctrina, tómense el pequeño detalle de agarrar y dejar de lado esto y mirar lo parte más importante que es la parte espiritual y la parte de las doctrinas principales de la iglesia, el sacerdocio, es increíble. Realmente hay mucho fundamento y mucha, sobre todo, para quienes son más o menos como yo, que se preguntan muchas cosas, la lógica. Hay mucha lógica en todo. Excelente. Daniel, ¿te tuviste que volver a bautizar o el bautismo de niño estaba todavía registrado? Estaba registrado, Ok. por suerte, eh, y sobre todo lo que me gustó es que me gustó esto, Ajá. que me pareció particular. Obviamente, y me gustó porque me da la capacidad de decir, hey, tenemos con qué defender mucho el tema de lo que es la restauración de las cosas. Sí. ¿Por qué? Porque ahora si nos damos cuenta, nosotros tenemos la autoridad. Entonces el obispo me dijo, "Ah, es que los otros no cuentan, los otros bautismos no cuentan, este cuenta, porque este es el verdadero, este es el que se hace bajo una ordenanza, Mm. ¿verdad? Es, es como diciéndome, wow, o sea, no es necesario volver a hacer todo el tabú y solamente bastó la entrevista, el ponerse sinceros, el conversar, el buen recibimiento y arrancar hacia adelante, ¿no? Hoy me pasó una experiencia linda, ¿no? Oficié por primera vez en la capilla, ahí en la Santa Cena, eh, y me puse muy nervioso, pero fue una linda experiencia espiritual donde te Sí. muestra que
que uno puede tener la teoría, pero la práctica te lleva a humillarte un poquito. ¿Es la primera vez que bendices la Santa Cena? ¿Fue la primera vez que...? La, prim- la primera vez, y te digo la verdad que fue una experiencia muy, muy linda, muy, muy linda porque ves ese respeto y ese corazón predispuesto en la cara de los hermanos, cuando estás sentado ahí, en la cara de los hermanos, cómo están meditando, ¿no?, en el sacrificio de Jesucristo, y, y uno tener ese honor, ese privilegio, es magnífico, magnífico, ¿no? Y eso hay que alimentarlo, ¿no? Esa Sí. parte espiritual. No, no sé si tú sabes, pero mi historia es de que... no sé si has escuchado tú antes mi historia, pero yo estuve fuera de la iglesia por muchos años. Hasta un punto donde yo me consideraba ateo. No creía ya ni siquiera en Dios. Y yo tuve una experiencia espiritual, empecé a regresar nuevamente a mi fe en Dios, en Cristo. Y la primera vez que yo asistí a la capilla, la Santa Cena fue como crucial para mí, para recuperar una fe enorme otra vez en Cristo. Pues como recién estaba llegando de nuevo a la iglesia, después de muchos años, pues no participé de la Santa Cena, ¿no? Pero la vi pasar frente a mí. Yo recuerdo el tan poderoso el espíritu que sentí como la historia en la Biblia de esa mujer que ve pasar a Cristo, ¿no? Y que solamente le alcanza a tocar su manto, ¿no? Y yo sentí que eso fue suficiente. O sea, yo no participé de la Santa Cena después de tantos años que estuve fuera de la iglesia, pero tan solo estar presente en la repartición de esta, para mí fue como un punto de tantos puntos de inflexión que tuve para poder regresar a la iglesia, ¿no? Y yo recuerdo muchas veces las críticas que no, pues que su iglesia no tienen una cruz ahí, no tienen no sé qué. Pero si te das cuenta la importancia de la Santa Cena, el simbolismo que hay en ese ritual, en esa ordenanza, el que se puede simbólicamente ver el cuerpo de Cristo bajo ese manto blanco sobre esa mesa, simbólicamente es poderosísimo. Y fíjate que yo antes, cuando estaba en la iglesia hace varios años, muchos años, la Santa Cena pues era una ordenanza más, ¿no? Pero ahora que estoy de regreso, para mí es clave, o sea, es importantísimo y es lo que me ha ayudado muchísimo en mi regreso y en volver a formar una fe en Jesucristo. ¿No? Sí, Exactamente. Sí, la poderoso. verdad que para mí, siento, más allá del nervio, ¿verdad?, que uno tiene porque uno cuando aprende algo se pone nervioso, el momento de la oración también es como que cuando lo haces y te arrodillas Sí. y sabes que esta representa algo y sabes que esto es un oficio sacerdotal. Dicho sea de paso, es magnífico el poder restaurarnos de nuevo acá en la tierra, estudiar eso, eh, te convence plenamente en el alma. Estás diciendo, wow, o sea, y Sí. ver hasta inclusive lo que me llama la atención, hasta niños jóvenes meditando en su corazón, mirando hacia sus adentros, ¿no? Ujú. Y me convenció mucho sobre el tema de poder estar viviendo eso y decir, no hay con qué darle, o sea, Sí. realmente la verdad está aquí en la iglesia, no hay dónde más. Porque Sí. todo lo que es la parte litúrgica, por Sí. decirlo de esa forma, ¿verdad? Evoca a que tu meditación, tu espíritu y hasta la participación del obispado, de los que están en el altar y de los que están por consumir, sepan y preparen su corazón y sean dignos, porque ese es el propósito. Sí. ¿Qué hice durante toda la semana para con Dios? Para que ahora yo sea digno de recibir el cuerpo de Cristo. Es algo muy, muy lindo. Excelente. Muy bien, Daniel. Entonces estamos hablando de hace poco, ¿verdad? Que empezaste a regresar a la iglesia. ¿Hace cuántos meses o años que Sí, regresaste? y prácticamente en estos meses anteriores, Oh, meses. eh, hace muy, sí, hace muy poquito, prácticamente dos meses más o menos. Ah, es poquito. Yo pensaba que ya más tiempo. Sí, no, hice mi previa, ¿no? Mi previa de Ajá. analizar antes de volver, de hacer Claro, esta claro. vuelta, hice mi previa, mi estudio y tomé el valor de ir. Y otra cosa que te quería contar, Sí. eh,
que hablaste sobre una experiencia espiritual. Ujú. Bueno, ¿cómo llegué completamente a la iglesia en sí mismo? Fue también mediante algo que me pasó, una experiencia que como tú tuviste, Sí. yo tuve un sueño, me dormí, una noche estuve estudiando cualquier otro tema de la Biblia, nada que ver con el sacerdocio, y me acosté a dormir, luego me desperté inmediatamente y en ese momento me puse a investigar, abrí la Biblia y le mandé un mensaje, era más o menos 4 de la mañana, 5, Ujú. le mandé este sueño a mi esposa y le dije que había visto en el sueño a Jesucristo como que me ponía las manos y miraba a un sacerdote, un sueño, ¿no? Sí. Y nunca se me había despertado esos sentidos espirituales de decir el sacerdocio, te juro, realmente nunca. Es más, habiendo sido de la religión que te dije, Ujú. todo había quedado en la cruz, abolido, Sí. ya está, fue. Solamente eran en ese momento los 10 mandamientos, el sábado y nada más. Y cuando tuve ese sueño me planteé y busqué, comencé a googlear, me salía, y esto particularmente es muy importante, ver que me salía la católica y otras que derivan y necesitan que la católica les nombre por Sí. puesto por lo que sería el lineamiento, ¿verdad? Antiguo que vienen ellos arrastrando. Historicista, ¿verdad? Y, y ahí me planteé y dije, tiene que haber una iglesia, más allá de toda la experiencia que había tenido con los elders y las Ujú. últimas, tiene que haber una iglesia y que tenga el sacerdocio restaurado. O sea, tenga un sacerdocio. Y me puse a investigar, ¿verdad? Obviamente, esta, la católica, no podría ser por el hecho de muchas cosas de las prácticas, pero sí otra. Cuando busqué no encontré ninguna en el momento. Y me puse a seguir investigando más y encontrar más revelación en cuanto al Ujú. el libro de Hebreos, a la explicación que hace Pablo, en el capítulo 10, en el 9. Y después googleo bien y aparecía la imagen inmediatamente que yo me había olvidado, ¿verdad? Pero que había quedado en un folleto, que después se lo pedí al folleto porque comencé a atar hilos, ¿no? Que es la que conocemos nosotros cuando vienen los Elder por primera vez, ¿verdad? Oh, sí. Eh, bueno, primero te muestran esta, Sí. ¿verdad? Pero después, posteriormente, ¿sí? Te explican la primera visión y después te muestran esta otra. Ujú. Y ahí comencé a enlazar cosas y me fui a textos bíblicos donde realmente tiene que haber una lógica, tiene que haber una ordenanza posterior venida de los apóstoles. Y eso terminó aún más haciendo mella en mi corazón y terminar ese domingo también yendo ahí con el objetivo de servir a Dios y decir, no, Señor, esto es revelación tuya. No hay forma Sí. de no negarse, porque esta es la parte más fuerte y poderosa de la iglesia, que es el sacerdocio, la restauración del sacerdocio. ¿Por qué? Porque es la más fuerte para mí. Porque tiene que haber una sucesión a través de la imposición de manos y la autoridad. Y si preguntas en otros lados, cosa que no me pasó a mí, y yo sé que hay muchas otras que solamente ponen las manos así nomás y se caen, y hacen Sí. espectáculo y nada que ver con la imposición de manos realmente bíblica, con nombramiento, es solamente, se restauró en la iglesia de Jesucristo. No hay otra. El orden que tiene la iglesia también es magnífico. Entonces, eso también espero que le ayude a la gente que está escuchando, los que por ahí están planteándose sobre su fe, bueno, averigüen sobre ese tema, ¿no? Porque tiene mucha lógica, mucho entendimiento a la iglesia en cuanto a eso, y la historia es magnífica si la estudian con fechas y la parte histórica, ¿no? El orden te refieres, por ejemplo, al orden descrito en Efesios, digamos, ¿no? Como la organización. Exactamente, sí, exactamente. Nosotros, bueno, tenemos lo que es los apóstoles, profetas, ¿verdad? Setentas. Y los setentas, exactamente. Y uno va viendo, por ejemplo, hasta inclusive lo que es la presidencia, ¿no? Ujú. Con sus dos consejeros, Sí. los 12 apóstoles, 70, luego los líderes de estaca y así sucesivamente hasta llegar a los obispos de nuestras iglesias. Todo tiene una organización, es más, lo que es el sacerdocio
los oficios que tiene cada sacerdocio. Obviamente, primero el sacerdocio arónico tiene lo que es el diaconado, después el ser Sí, maestros, después el presbíteros, y esto te va, como todo, te va capacitando para otros servicios mayores. Una cosa que me pareció muy interesante respecto al tema del sacerdocio, que estamos hablando un sí. poquito ahora de eso, que lo quiero compartir, ¿no? Me planteé yo esto, digo, ¿por Mm, qué dos sacerdotes? O sea, ¿dónde se encuentra esto? Y sabemos que en el ritual del bautismo, ¿verdad? Que ujú, hacía Juan el Bautista, sus discípulos en un momento se pusieron celosos, se pusieron muy celosos porque bautizaban también los apóstoles, pero no Jesús, sino los apóstoles. Y esto tiene que tener un sentido, ¿no? Porque los discípulos de Juan el Bautista, ellos empezaron bautizando, pero no hacían milagros, pero sí los del Señor, los que venían del apóstoles, de ahí salen los 70 que nombran sí. al Señor, ¿no? Sí, los seguían. Entonces, qué interesante ver que hasta la iglesia, ¿sí? Y en los escritos, en Doctrina y Convenios y la organización, muestra de que que tiene que ver con el sacerdocio arónico, donde se comienza a oficiar sobre el tema del bautismo y Ujú, todo esto, no se puede oficiar en ese momento por el tema de sanación, que sí lo hacían los 70 y los 12. mm, Es, si uno se va encrucijando en esos pequeños detalles, logra entender que de manera tácita sí se puede demostrar con la Biblia muchas cosas. sí. Excelente. De hecho, yo sé, a lo mejor mucha gente no ha escuchado completamente mi historia, pero, y algunos sí, no sé si tú has escuchado, pero lo que a mí me trajo de regreso a la iglesia fue la Biblia. O sea, yo primero, tras varias experiencias espirituales que tuve, etcétera, recuperé mi fe en Dios y lo primero que hice fue empezar a leer la Biblia, ¿no? Obviamente yo rechazaba el libro de Mormón. Y por medio de la Biblia, yo visité grupos calvinistas, trinitarios, unitarios, evangélicos, protestantes, pues testigos de Jehová. Pues yo ya había nacido en un hogar católico, entonces yo ya conozco más o menos la teología católica. Entonces, algo interesante para mí fue que por medio del estudio de la Biblia yo regresé a la iglesia, ¿no? O sea, hay muchas cosas que leyendo la Biblia te das cuenta que la iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días es una iglesia que vive la Biblia. Yo diría iglesia que más vive la Biblia, ¿no? Que puedes ver con tus ojos cómo funciona toda esta organización de Efesios, ¿no? Cómo funciona los llamamientos, los apóstoles, los setentas, como cuando Cristo les dice, vayan de dos en dos y prediquen mi evangelio, ¿no? Cómo van los misioneros de dos en dos y predican su evangelio a todo el mundo, ¿no? Entonces, como por ejemplo también en la Biblia se describe a los seguidores de Cristo como santos. De hecho, yo encontré más de 100 versículos en la Biblia donde se usa el término santos a la gente que seguía a Cristo en ese momento, ¿no? Nada más encontré como uno o dos que dice cristiano, ¿no? Y uno de esos creo que lo usan para llamarle a un grupo de personas que perseguía a los santos. Entonces desde ahí dije, ah, bueno, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, ¿no? Entonces así yo fui, ¿no? Como un rompecabezas, fui uniendo piezas y dije, sí, la iglesia más bíblica. Esa fue mi conclusión en ese momento, ¿no? No sé qué opinas de eso. Sí, sí, realmente eh, yo creo que todas tenemos, como Ujú, mencionas, ¿no? Al principio rechazo al libro de Mormón. sí, ¿Quiénes son por ahí a veces digo, ¿no? Que es como una escalera. A veces los que tenemos muchos razonamientos ujú, son los que más pedregosos y duros somos de ujú, sí, entender. Los que son más espirituales son para recibir mejor sí, las escrituras. Entonces nosotros que somos más piedras, más duros en cuanto a entender estas cosas, comenzamos a razonar, a replantearnos. Y cuando mi experiencia personal con el libro de Mormón, eh, yo también me senté a ver, ¿no? A investigar. Y en esa investigación, para ser sincero, nunca se me había ocurrido que iba a empezar desde el año 600, en el año de Sedequías. ujú, Cuando Sedequías, que aparece en el capítulo de Ezequiel, ¿no? Cuando le dice, quítate el turbante hasta que coloque a tus enemigos, ¿verdad? Parecido a lo que dice sí, Jesucristo, pues, dice que ruina, ruina te haré, ¿no? Porque su reinado iba a quedar en la nada. ujú, Y la familia de Rey tiene que escapar en esa época.
Entonces yo decía, wow, o sea, ya empezamos históricamente, empezamos con un patrón que es escapar de la destrucción de Babilonia. Tenía una lógica para mi mente y al seguir leyendo, encuentro que también en Mosiah, si mal no me equivoco, sería el libro anterior a Mosiah, donde habla de que encuentra una sociedad, Mosiah, el rey, ¿verdad? Encuentra Ajá. una sociedad en Sarangela, ¿no? Que ya vivían ahí y que comienza a analizar su idioma, a acostumbrarse a su idioma, Ujú. ¿verdad? Y con ese propósito poder enseñarles, ¿no? Y formar, ellos se le unieron al rey, ¿no? Sí. Y en ese momento yo digo, bueno, entonces ya hay gente en esa época habitando que ya pertenecía, pero la familia de Ley fue escogida. Y atando cabos, luego encontramos el libro de Ter, Ujú. en donde habla y revela algo que nadie te lo conversa, nadie te lo dice. ¿Qué pasa con la gente de la Torre de Babel, por ejemplo? Sí. ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Cómo habitaron aquí las Américas? Bueno, hay personas que al no leer el libro entienden y comprenden mal, creyendo que el libro de Mormón habla de que fue habitado desde ley. No, el libro de Mormón habla de que ellos cuando llegaron ya estaba habitada Sí. a Había las grupos de Américas. personas ya. Exactamente, ya existía, ¿verdad? Entonces, por eso el que no lo lee, el que no lo analiza, te puede criticar millones de cosas. Pero en esa crítica tiene que ser una crítica estructural, ¿no? Eh, y realmente, cuando uno analiza y uno dice, Sí. hay cierto anacronismo, ¿no? En el libro de Mormón, qué sé yo. En realidad no, porque si vas a Isaías, Isaías parece que te está evangelizando. Isaías te está hablando del hijo. Te está hablando, después encontrás en Proverbios, después Sí. encontrás en Salmos 2, aparece el hijo. Eh, no, es que en el Antiguo Testamento te habla del hijo, te habla de Jesucristo, ¿verdad? De hecho, Y sí. acá en el libro los profetas, ¿verdad? Por revelación también aprenden de Jesucristo. Pero hay algo muy interesante, y esto lo conecto con mi antigua fe que tenía, ¿verdad? Que creo que ahí es donde, cuando hablé con algunos hermanos que fueron a la iglesia, Sí. ¿verdad? Fueron a la iglesia, les invité y quedaron anodadados, y les pareció hermoso. Ahí habla de los mandamientos. Ellos creían en Jesucristo, mas sin embargo comprendían y entendían que hasta su venida eso no iba a quedar caducado, o mejor dicho, se traspasa, ¿verdad?, los mandamientos a algo mucho mejor que el nuevo pacto. Excelente. Muy bien, sí, y yo actualmente ya yo leo el libro de Mormón, ya, o sea, fue como un escalón, como tú dijiste, bien dijiste, es como una escalera, ¿no? Vas desarrollando esta fe, vas ampliando tu visión. Algo que yo pienso que pasa mucho en la iglesia es como que ampliamos más nuestra visión, ¿no? Como no estamos encerrados a un canon cerrado, a sola escritura, ¿sí me entiendes? Sino es como que te amplias, ¿no? De hecho, inclusive el libro de Enoch, no sé si has leído el libro de Enoch, el libro de Enoch, el libro de apostasías de Abraham, etcétera, otros libros a mí me han ayudado a formar mi fe, ¿no? Claro. Y fortalecer mi fe y regresar a la iglesia, ¿no? El libro de Mormón, actualmente yo tengo un testimonio del libro de Mormón. Yo lo veo como un tercer testimonio, testigo de Cristo. El Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y otro testamento de Jesucristo. Y vemos cómo concuerda esto, ¿no? Y aparte, hablando del tema de los libros apócrifos, los Ujú. cuales nosotros como iglesia tenemos el testimonio de decir que también tiene verdades, Es porque verdad. sabemos que tiene. Por ejemplo, Judas cita del libro de Enoch, cita la profecía de Enoch. ¿Y dónde está escrito el libro de esa cita? No, bueno, en un apócrifo, Claro. ¿verdad? Consultaban eso. Y entonces vemos Judas 9, ¿verdad? Por ejemplo, da una revelación más. Y en los últimos versículos habla de la visión de Enoch. Entonces Judas nos ayuda a nosotros a ver que también podemos consultar a otros escritos, siempre y cuando estos arrojen la verdad al canon bíblico que tenemos nosotros como iglesia, ¿no? Claro. Eh, eso te quería comentar respecto al libro de Mormón. Hay un libro que se llama El Tercero de Esdras, que habla de Azaret, ¿verdad? Ujú. La tierra donde llevaron los cautivos, ¿sí? Los asirios cuando llevaron al cautiverio a las 10 tribus, y cuando los llevaron allá, ¿verdad? Hay dos relatos paralelos que se entienden, que ellos desembocaron, ¿verdad? Muy probablemente en tierras lejanas. Esto es
increíble porque tiene una conexión muy grande. El libro este habla acerca de que Lehi es de la tribu de Manasés, Sí, que es prácticamente de los hijos de José, ¿verdad? Se le llamaba tribu de Efraín porque era la que más hijos tenía, ¿verdad? Por eso vemos la tribu de Efraín y la tribu de Judá. El palo de Judá y el palo de Efraín serán uno solo, ¿verdad? La Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, escrito por los judíos, y ahora tenemos el otro registro, ¿verdad? Que es muy importante para nosotros, que completa la obra del Señor, ¿no? Entonces, esa tierra de Azaret, también encontramos ahí patrones, sí, ¿no? Encontramos ese principio de poder entender que sí, ¿a dónde fueron a parar? Bueno, se fueron a parar para este lado, para este sí. continente. Excelente, Daniel. Te quería preguntar otras dos cosas antes de finalizar la entrevista. Y una es, aparte de ti, ¿hubo alguien más en tu familia que se acercó a la iglesia? ¿Cómo regresó a la Sí, iglesia contigo? mi esposa actualmente está concurriendo a la iglesia, tiene el deseo de bautizarse en la iglesia, Qué se, bien. se acercaron amigos y prontamente también, también tengo mi hijo que está concurriendo a la iglesia y también, por la gracia de Dios, un hombre el cual obviamente requiere más tiempo, ¿verdad? Sí, Con su familia, está acercándose a la iglesia y bueno, en pocas palabras, en su corazón sintió, ¿verdad?, lo que es la parte de ver la ordenanza, ¿no? Porque él es una persona que iba de iglesia en iglesia y cuando le expliqué que Dios tiene un orden y que para bautizar y que para predicar y todo tiene que ser a través de sí. una ordenanza restaurada, ¿verdad? Él se le hizo el mismo boom que se me hizo a mí en ese entonces de poder entender esto. Excelente. Muy bien. Y alguien que nos está escuchando en este momento, que está investigando con los misioneros, pero como tú dices, alguien como nosotros que nos gusta analizar bien, razonar las cosas, este, ¿qué consejo le darías si tiene, este, no sé, como dudas acerca de la iglesia o ataca a la iglesia, no sé? Yo creo que la apología es algo que nos ayuda a aquellos a quienes les gusta estudiar mucho, ¿no? Es algo muy bueno, pero también tenemos que tener una mente abierta, Sí, ¿sí? Como en el caso de nosotros, que noto que estamos estudiando, comprendiendo ciertas situaciones, creo que lo mejor es ver las dos campanas, y razonar las cosas, porque como decía este elder, para todo hay una respuesta, para sí, todo hay una respuesta. Y yo sé que muchos de los que están oponiéndose a la iglesia buscan en la Biblia. Bueno, lo invitamos, ¿verdad?, a tu canal, al canal de los hermanos que también están haciendo apologética, sí. ¿verdad? A mi canal también, en TikTok, como acá, La Defensa de Alma y acá Santos Venid, y ver que realmente tenemos la respuesta apropiada en el tiempo apropiado para toda consulta y pregunta. Eh, mi consejo es que lo vean todos, lo razonen y se lleven a ir a la iglesia y ver y probar en el Espíritu que realmente dónde se mueve el Espíritu de Dios. Esas dos cosas es principal y nunca dejen de preguntar. La mejor lugar donde podemos ir es a la fuente, Mm, porque sí, si ven la parte periférica que aparece afuera, siempre nos va a terminar alejando y van a caer en esta situación. Si se me permite, sí. hermano, algo que me iba a pasar a mí. Ir a diferentes lugares y no encontrar la lógica de una restauración. Porque Jesucristo tendría que haber restaurado en alguna época, después de la apostasía, tendría que haber restaurado la iglesia, su iglesia, Ujú. conforme escrito en la Biblia, conforme a un orden y conforme a un sacerdocio que no todas la tienen. Entonces, eso es lo que le aconsejo. Excelente. Y importante decir, ¿no? Que la restauración sigue avanzando, ¿no? Sigue avanzando la ¿Sí? restauración. No fue un hecho, sino es un proceso. Y sigue avanzando y yo describo mucho eh, como la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, como el evangelio restaurado de Jesucristo en la tierra y las otras denominaciones
Yo les veo como, bueno, yo personalmente les describo como credo cristianas, ¿no? Como están muy apegados a todos tus credos que se fueron desarrollando durante o se fueron, creando durante la época de la apostasía, ¿no? No sé qué piensas tú. Mira, por ejemplo, algo que me llama mucho la atención es que para la época de José, en 1820, de 1820 a Ujú. 1830, hasta 1840 también, en esas 30 años, 20, hubo movimientos Sí, muy fuertes que fueron surgiendo. Por ejemplo, los bautistas descubrieron sobre el bautismo por inmersión, los presbíteros, los metodistas, los adventistas. Hay diferentes religiones, ¿verdad?, que se fueron levantando con diferentes teorías, mas sin embargo no se unían, sino que ujú, seguían todas separadas. Entonces ahí está la guerra de quién tiene la razón, quién no. Mas sin embargo también estos tenían la sinceridad de querer buscar, ¿verdad? La verdad completa y concreta. Pero le faltaba justamente que Jesucristo aparezca, esté y diga, yo voy a restaurar la iglesia. Eso es lo que faltó. O sea, todos estos movimientos surgieron a través de una fortaleza que tenían. Los bautistas, el bautismo, el presbítero prácticamente era lo que eran sus métodos de enseñanza, todos los rangos, ¿verdad?, que tenían ellos. Después los adventistas, el séptimo día, era el advenimiento. Después otras religiones que fueron surgiendo derivadas de esta. Y siempre cumplen el mismo patrón. sí, ¿Cuál es el patrón? Que es de estas surgen otras más y millones, y se hacen céntuplos, sí, millones de millones. Y las iglesias chiquititas que hay acá, todas se levantan pretendiendo una autoridad, pero no tienen lo principal. Y es que ahí es donde digo yo, wow, es increíble, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 el sacerdocio, porque no lo tienen todas. Todas se ujú, levantan, mas sin embargo enfatizan eso. Y ese es el poder que Dios restaura en la tierra y no enfatizan en eso, o casualidad, ¿por qué? Porque no lo tienen, porque no, realmente no fueron elegidos para esto, porque no es, a la diferencia de nosotros es, nosotros somos la iglesia restaurada de Jesucristo, ujú. otras denominaciones que fueron surgiendo. Entonces, esta es la iglesia de Jesucristo restaurada nuevamente y las otras son derivaciones de teologías que fueron surgiendo en su momento. Correcto. Muy bien. Muchas gracias, Daniel. Gracias por tu tiempo. Yo estoy seguro que muchas personas se van a beneficiar de escucharte. Tienes un muy buen espíritu y ojalá te podamos tener más adelante otro tema que podamos hablar. Yo sé que sabes mucho de la Biblia, sabes mucho de las escrituras del libro de Mormón y podemos a lo mejor seleccionar otro tema y compartirlo. Y también me gustaría invitarles a todos a que se suscriban a tu canal. Lo vamos a poner aquí en la pantalla. Es Defensa de Alma, ¿verdad? Se llama. La defensa de alma, La sí. Defensa de Alma Lo y en TikTok también. Sí, le puse el nombre de ese canal porque en el libro de Mormón aparece un personaje llamado Alma Hijo Ujú. que se oponía a la iglesia y la perseguía. Entonces me autoidentifiqué con ese personaje, ¿no? Y dije, bueno, le vamos a poner la defensa de Alma. Excelente. Me gusta. Está bueno el nombre, ¿eh? Buenísimo. Pues suscríbanse todos a su canal. Vamos a tenerlo más, alguna otra vez a Daniel más adelante, cómo va progresando dentro del Evangelio, durante sus experiencias, que nos comparta cómo se va sintiendo, qué va aprendiendo. Y es un placer tenerte. Muchas gracias, ¿ok? Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Nos Un vemos. abrazo, hermano. Bye.